como dice mi esposa, madurando en el Señor. Y debemos crecer juntos todos, ¿no? Crecer juntos. Eh, Mire, mucha gente ve números, pero está bien. Pero lo más importante es crecer en nuestra madurez espiritual, crecer en nuestra consagración, crecer en nuestra entrega, poner por encima de cualquier cosa a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Aún por encima de nuestras emociones, de nuestros anhelos personales que muchas veces no están muy alineados con nuestro Padre Celestial. Pongámonos, sí, pongamos en primer lugar la voluntad del Padre Celestial. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Y si hacemos eso, hay garantía. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Dice mi esposa que, mire, nos acompaña mi esposa, ¿sí? Ya por 38 años. Sí, no sé cómo tiene 25 años y está casada conmigo 38. Es algo ahí como que está medio extraño, pero ya está, ¿no? Y luego viene nuestra hija mayor, allá está, Bere, y luego Moisés, primero por edad, Moisés, Nicole, y luego Luca por ahí que está, ¿verdad? Entonces, tenemos otro hijo, pero hoy nos acompaña nuestra hija con sus hijos. Y damos gracias a Dios. No somos papás muy cuerdos y abuelos muy cuerdos, pero nuestros hijos y nuestros nietos son buenos para la escuela, buenos. Y en el cristianismo nunca será suficiente. Siempre Dios nos exige más. Y siempre nos está pidiendo, no solamente a nuestros hijos, a nosotros, a ellos, sino a nosotros mismos, ¿no? Siempre, nunca es suficiente. Por ejemplo, yo le puedo decir, ¿cuánto ora a la semana? Bueno, lo que usted me diga, independientemente, nunca es suficiente. ¿Cuánto lee la Escritura? Lo que usted me diga, nunca es suficiente. ¿Cuánto obedecemos a Dios? Lo que usted me diga, nunca es suficiente. Siempre Dios está con su callado espiritual, ¿sí? Llevándonos a un nivel de madurez mayor. Amén. Voy a compartir con ustedes, iglesia, algo que debemos estar siempre conscientes nosotros como creyentes, como hijos de Dios, y es que quiero decirle que Dios está contigo. Dios está con usted. Dios está con tu familia. Dios está con la iglesia. Dios está con todos nosotros. Y si está con nosotros, hermanos, eso es garantía. Acompáñenme, por favor, a Josué, capítulo 1, versículo 1. Josué, capítulo 1, versículo 1. Y así es de que si Dios está con nosotros, caminemos con Él. Sigamos sus pasos. Josué 1:1, un pasaje bíblico conocido, muy edificante para nuestras vidas. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, estaba integrado en la obra, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y luego fíjense lo que dice aquí, yo les he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y luego sigue diciendo, escucha bien, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y luego viene un compromiso y un reto que hoy usted y yo debemos también tomar. ¿Qué nos compete a nosotros, iglesia? Dios nos entregó todo. Dios aderezó mesa, ¿sí? Para que usted y yo tomemos. Pero se requiere una característica. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que entonces seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará pues de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, obedezcas y hagas todo conforme en él está escrito. Y otra vez, ahora viene
un fruto de conducirse en estas características que nos menciona la palabra. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sin embargo, te reitero, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y esa es una promesa del Señor, hermanos. Mire, usted y yo no nos debemos preocupar qué es lo que está aconteciendo en el mundo. No nos debemos preocupar y perder el sueño de lo que está aconteciendo, inclusive en situaciones más cercanas o en la misma iglesia o en la misma congregación. Lo único que debemos estar seguros es que estamos siendo dirigidos por Dios. Lo único que debemos estar seguros es que lo que estamos haciendo es lo que Dios estableció que usted y yo hiciéramos. Eso es lo que debemos tener. ¿Sí? Si nosotros estamos seguros que estamos haciendo la voluntad del Padre Celestial, si nosotros estamos seguros que lo que estamos llevando a cabo en todos los aspectos es lo que Dios ha dispuesto en su palabra, hermanos, no importa lo que suceda, usted manténgase adelante, porque eso es donde Dios nos ha puesto. Eso es lo que debemos hacer siempre. Iglesia, Dios está con usted. Hermano, hermana, Dios está contigo, Dios está con tu familia, Dios está con tu matrimonio, Dios está con su pueblo, con sus hijos, Dios está conmigo y contigo. Eso es lo que debemos estar siempre creyendo y estableciendo en nuestra vida. Dígale ahí a su vecino, dígale a la persona, Dios está contigo. Dígale, Dios está contigo, pero de corazón, no de dientes para afuera, de corazón. A ver, joven, ¿cómo te llamas, hijo? ¿Cómo te llamas? Julián, Dios está contigo, mijo, ¿eh? Solamente esfuérzate y sé valiente, solamente obedece la palabra y solamente entrega tu corazón y no andes coqueteando con cosas fuera de su voluntad. Dios está contigo y te va a prosperar, amén. Pero con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Eso es una realidad. Yo quiero decirles porque también es una promesa del Señor y del Señor Jesucristo directamente. En el mundo tendréis aflicción. O sea, va a haber aflicciones. Va a haber momentos difíciles, ¿sí? Para quienes los están pasando el día de hoy, acuérdense, esfuérzate y sé valiente. No te olvides de tu Dios, no te alejes de Él. De hecho, entre más adversidad puedas estar viviendo a tu alrededor, necesitas aferrarte más a Él, necesitas abrazarte más a Él, necesitas más perseverar en su camino. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que Dios enseña en su palabra. Tristemente, le podemos decir nosotros que durante el servicio que hemos prestado a Dios, vemos cómo personas pudieran estar pasando por adversidades y esas adversidades, en lugar de tomar estos versículos bíblicos y este consejo de parte de Dios y aferrarse más a Dios, se alejan. Hermano, yo le digo lo siguiente, si usted está pasando una adversidad, no falte. Si usted está pasando una adversidad, entréguese más a Dios, aférrese más a Él, abrácese más de Él, no haga lo contrario, porque ese es el error que se comete mucho siendo engañados. Pasa una adversidad, hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no voy a ir a la congregación porque estoy pues ahí con el estado de ánimo bajo. Es cuando debe de ir más, hermanos. Y como yo a veces le he dicho, no sé si lo he comentado acá, pero cuando yo me siento aquí, mire, yo agarro a Francisquito aquí del cuello y le digo, Francisquito, ¿sí? Vámonos a la congregación. Hay que llevarlo, porque eso es lo que Dios desea, hermanos. Fíjense en Mateo 14:28, en la emoción, Pedro quiso tomar autoridad, pero es en la emoción. Pero es importante que usted y yo siempre accionemos no en la emoción de nuestra humanidad, porque nuestra emoción nos traiciona, ¿sí? ¿Qué hay en el corazón? En el corazón puede haber confusión, dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y acuérdense que ahí están las emociones del ser humano. Entonces, en esa emoción, Pedro, ¿cuántos conocieron a Pedro antes de que hubiera habido una verdadera conversión, sí? Y una verdadera fe en el Señor. Pues sabemos quién fue Pedro, sabemos quién fue Pablo, ¿no? Saulo de Tarso, y todo lo que andaban haciendo, sí, en sus fuerzas, en sus emociones, que cometieron errores. Y aquí en Mateo 14:28, cuando Pedro todavía no había sido confrontado por el Señor Jesucristo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿me amas?
y había cometido muchos errores, hermanos. En Mateo 14:28 quedó como testimonio, dice, Pedro le dice al Señor Jesucristo cuando vio que, acuérdense la historia, en el contexto de la historia es que estaba predicando el Señor Jesucristo como siempre la palabra de Dios, la palabra del Padre, eso que vino, sí, por encomienda del Padre Celestial, la primera persona de la Trinidad. Y mientras despedía a la gente, se subieron a la barca y fueron, sí, se metieron ahí en el mar. Dice que empezó un poquito de viento, bueno, y cuando el Señor Jesucristo fue a la barca, dice que fue caminando sobre el mar, sobre el agua. Y se espantaron, perdieron su paz, se incomodaron o se pusieron nerviosos, ¿sí? Perdieron la paz ahí porque pensaban que era un fantasma que estaba caminando. Y entonces el Señor Jesucristo, no temáis, soy yo. Y venía sobre las aguas, ¿sí? Se turbaron en su corazón, dice la Escritura. Y en Mateo 14:28 le dice Pedro al Señor, cuando dice yo soy, dice Pedro, le dice al Señor Jesucristo, si eres tú, haz que yo también camine sobre el agua. Y lo hizo. Pero cuando vino la adversidad, esto es, empezó a soplar más fuerte el viento, dijo, Señor, sálvame. Le dijo al Señor, sálvame. A lo que el Señor le preguntó, ¿por qué dudaste? Hermanos, cuando todo va bien, ¿verdad? ¿Cómo decimos, verdad? ¿Quién vive Cristo? Y a su nombre gloria. ¿Y en qué? Y a su nombre gloria y su iglesia y sus hijos en victoria. No sé, de repente hay frases así que dicen muy motivadoras, pero viene la adversidad y ¿dónde está la victoria? Viene la situación difícil y se desinfló la fe. Bueno, esa es la fe emocional, esa es la fe de los sentidos, ¿no, hermanos? Esa fe, acuérdense que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, sí, gloria a Dios, que bueno, pero es la convicción de lo que no se ve, o a pesar de lo que se ve, o a pesar de las adversidades, tiene que mantenerse nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Entonces, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? Pues es que se puso medio difícil, hermanos. Cuando se ponga difícil, no dude. Porque Dios es mayor que las circunstancias. Porque Dios no ha perdido ninguna. Y porque si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Él por nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? Eso es lo que usted y yo debemos siempre confiar. Cuando se agraven las circunstancias, hermano, hermana, iglesia, no titubee, no flaquee. Ahí es precisamente cuando se va a denotar, cuando se va a demostrar nuestra confianza en Dios. Como le digo, cuando todo va bien, pues a gusto, contento, y decimos esas frases, ¿no? Pero cuando las cosas no salen como nosotros deseamos, pues, hermanos, las pruebas precisamente, mire, las pruebas son para saber si las pasamos o no las pasamos. Y siempre va a haber pruebas, no para destrucción, sino es para saber qué hay en nuestro corazón. Y Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, pero nosotros somos los que no sabemos qué hay en nuestro corazón. Y solamente ante las adversidades vamos a dar cuenta que hay en nuestro corazón. Es necesario la prueba, es necesario que pasemos por fuego. ¿Para qué? Para que si soportamos la prueba, pues es que estamos seguros y confiando en el Señor. Y de pasada, pues también nos quite aquellas cosas que siguen estorbando en nuestro caminar. Por eso le digo, hermanos, a la primera circunstancia difícil, la iglesia o los que formamos la iglesia, que somos nosotros los seres humanos, a la primera circunstancia difícil flaqueamos. Señor, sosténme porque me hundo. Bueno, ¿por qué dudaste? ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes tenemos grandes preguntas a Dios? Dudas. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener a Dios cara a cara? De repente somos así tan atrevidos, ¿no? Que quisiéramos tener cara a cara a Dios para cuestionar cosas que no entendemos. Si usted es o tiene un conocido que es una persona de estas, es que yo tengo 25 preguntas que le tengo que hacer a Dios. Permítame decirle que eso es una evidencia que sigue dudando de Dios. Porque cuando hay cosas que no entendemos, porque hay cosas que en la Biblia nos enseña, nos muestra y nos lo leemos y no comprendemos. Y no las podemos discernir muchas veces o no alcanzamos a entender en nuestra humanidad qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Sin embargo, si no lo entendemos,
seguimos confiando. Si lo entendemos, confiamos. Y si no lo entendemos, no lo comprendemos, ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir confiando. Acuérdese, entre más preguntas tengamos para hacerle a Dios, estamos dando cuenta más de nuestra incredulidad y de nuestra falta de confianza en Él. A ver, yo le quiero preguntar, ¿quién es su Dios? ¿Qué acaso su Dios no es el creador del cielo y la tierra? ¿Qué acaso su Dios y mi Dios no es el que tiene control de todas las cosas? Entonces, ¿por qué de repente tenemos preguntas a Dios? Señor, yo te quiero preguntar esto. Estamos denotando que hay áreas en las cuales no confiamos en Dios. No se acuerda de aquella historia, ¿sí? Aquella historia en donde se cuenta que se estaba incendiando una casa así de 2 pisos. Entonces estaban los bomberos que habían llegado y estaban esperando y estaban gritando al niño porque se estaba arreciando el fuego y le estaban gritando, salta, salta, y el niño tenía miedo y no quería saltar, Entonces viene una persona caminando, se acerca y ve lo que está aconteciendo y le dice, salta. Y el niño al instante saltó y cayó en los brazos de aquel hombre. Y entonces le preguntaron a aquel hombre, le dijeron, ¿por qué nada más veniste tú? Nosotros tenemos ya 15 veces, 20 veces que le gritamos salta y no quería. Y tú viniste, a la primera saltó contigo. Dices, es que yo soy su papá. Hermano, hermana, usted conoce la voz de Dios. Confiemos en Él. Él es su Padre. Él es mi Padre. Él es nuestro Padre, confiemos en Él. Y si nos dice, hagamos. Y hoy te dice, hermano, no importa las circunstancias, no importa las adversidades, esfuérzate y sé valiente. No importa lo que estés viendo, lo que está aconteciendo, usted siga. Lo único que tenemos que estar seguros es que lo que estamos haciendo es escuchar la voz de Dios a través de su palabra, porque nos habla a través de su palabra, y estamos seguros que lo que estamos haciendo es lo que Dios ha establecido, y que el mundo corra, y que las cosas sucedan. Lo único, como le digo, debemos estar seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios nos compartió su voluntad, no la dejó escondida. Esa voluntad perfecta que busca nuestro bienestar. Pero debemos confiar en todo lo que Dios nos enseña. Mire, la Biblia no son cuentos. La Biblia no son historias ficticias, aunque a veces utiliza ejemplos, parábolas de situaciones que son reales para enseñarnos un principio que es lo que nosotros debemos comprender o entender. Por ejemplo, yo siempre les comento, no nos quedemos con el ejemplo, las cosas que Dios utilizó para enseñarnos un ejemplo, para por medio de ese ejemplo enseñarnos un principio. Comprendamos el principio que nos quiere utilizar o que nos quiere enseñar, ¿sí? Esa es la realidad. Eso es lo que debemos usted y yo siempre comprender. Por ejemplo, dice, caminó sobre el agua. Había un viento recio. Jesucristo llegó, sí, después. Ellos estaban ahí perdiendo la paz. Pero no se quede con la historia. No se quede con los aspectos. Quedémonos con el principio. ¿Cuál es el principio que nos enseña Dios en la Escritura a través de este ejemplo de cuando caminó sobre el mar? Confiar en Dios. Ese es el principio, que confiemos en Dios. Pero mucha gente le empieza a dar vueltas a las cuestiones de alrededor de la historia y no comprende el principio de Dios. Y eso es lo que Dios, mire, la Biblia yo veo en la Biblia el amor inagotable de Dios para explicarnos de una u otra forma los principios que nos quiere enseñar. Comprendamos, cuando leamos la Biblia, pidámosle a Dios que nos enseñe, que nos muestre, que nos revele a través de su Espíritu Santo ese principio que nos quiere enseñar, y no se quede con la escalera de Jacob, que solamente fue en medio, ¿sí?, para mostrarle las cosas que le quería mostrar Dios a Jacob. Y que hoy que podemos ver usted y yo que la escalera representa a Cristo también. ¿Sí me explico? Eso es lo que debemos comprender en la Biblia. Hay muchas historias, pero todas esas historias Dios las utiliza para enseñarnos principios, cómo debemos accionar y reaccionar. Y eso es lo importante, hermanos.
no nos llenemos de conocimiento de aspectos, sí, históricos. Son buenos el conocimiento, pero lo que nos va a llevar de la mano son los principios de Dios, que es lo que quiere que nosotros comprendamos. Por ejemplo, todos los principios que son el decálogo, los mandamientos, son elementales para que usted llevamos una vida correcta, ¿sí? Esa es la realidad. La Biblia, pues, es la voluntad escrita de Dios. Y con ello nos demuestra que estuvo y está y seguirá estando con nosotros. Pero no dudemos, porque aquel que duda, como dice Santiago 1:6, es como la onda del mar que va de aquí para allá, por todo viento de doctrina, y sigue sucumbiendo ante las emociones. Ustedes y yo somos seres humanos emocionales. Dios nos dotó de esa característica, ¿no? De poder estar contentos, de poder estar tristes, ¿verdad? Ahora, yo le voy a decir una cosa, iglesia. Usted tiene, de acuerdo a esa capacidad que Dios nos dio, y lo voy a manejar así, ¿tiene el derecho de repente de levantarse en su casa y sentirse apachurrado? Sí, pero que no sea la condición de vida. ¿Sí me explico? Que no sea la condición de vida, porque si es la condición de vida, entonces estamos teniendo un problema. ¿Sabe qué? No confiamos en Dios, punto. Esa es la realidad, iglesia. Repito, hermano, hermana, y lo va a estar repitiendo: Dios está contigo, hermano. Dios está con usted, hermana. Dios está contigo. No dudes, no desconfíes de Él. Él lo dijo. El mismo Señor Jesucristo con sus palabras mencionó: he aquí yo estaré con vosotros. ¿Cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Dios está con nosotros. Dios está con sus hijos. Dios está con su iglesia. Dígalo: Dios está conmigo. Dígalo: Dios está conmigo. El Salmo 118:6, el salmista lo reconoció y dice Salmo 118:6: Jehová está conmigo, por lo tanto, ¿qué? No temeré. Jeremías 20:11 dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Pero fíjese, pero debemos decirlo no como lo hacen en otros lugares, no en el sentido de confesión positiva para convencernos a nosotros mismos. No, 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 hermano, es de corazón, es del interior. Las emociones son externas. El corazón, el interno, ese es el que verdaderamente requiere confiar en nuestro ser, porque si no, al momento de la tormenta nos vamos a hundir en el agua, como sucedió con Pedro. Mire, observemos el pasaje bíblico que tomamos como referencia y lleguemos a conclusiones de lo que Dios ha establecido y no lo que nosotros humanamente podamos pensar, sentir o imaginarnos, o vivir en las emociones de que ahorita sí, mañana no. Mire, una prueba contundente de ello y que debe ser suficiente para dejar de batallar, hermano, hermana, es que Dios está con nosotros. Miren, Mateo 1:23. Mateo 1:23. Dice, y es algo que se lee en estas fechas, ¿no? En diciembre. He aquí, dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿De qué otra forma nos gustaría que eso nos explique una y otra vez que Dios está con nosotros, iglesia? Vivamos en esas promesas de Dios, creyendo: Dios está conmigo, Dios está con su familia, con su matrimonio, con sus hijos. Sin embargo, aquí toma relevancia algo muy importante. Lo voy a volver a repetir. Lo voy a repetir. Dios está con usted, Dios está conmigo, Dios está con su familia, Dios está con su matrimonio, pero aquí toma relevancia importante algo. Pero nosotros estamos con Él. Durante la historia del pueblo de Israel, y usted lo lee en la Escritura, durante la historia del pueblo, de todo el pueblo de Dios en diferentes etapas, hermanos, quien sucumbió no fue Dios, quien sucumbió fue el pueblo. Quien sucumbió y desobedeció fueron los hebreos, los israelitas, ¿sí? El reino del norte y el reino del sur fueron los que sucumbieron. Esa es la realidad. Pero Dios siempre estuvo ahí. Cada vez que cayeron en esclavitud fue precisamente por desobediencia, porque ignoraron, quizás por el temor, sucumbieron ante la adversidad. Pero Dios seguía estando ahí, pero ellos son los que se retiraron.
Iglesia, durante toda la historia, el ser humano es el que ha sucumbido, el ser humano es el que se ha retirado de la cobertura del Señor. Yo no sé, iglesia, cómo podemos una y otra vez explicar, pero yo imagínense que afuera, aquí en Mexicali sí llueve, ¿verdad que sí? ¿Y caen tormentas fuertes? ¿No, casi no? Ah, bueno, entonces voy a poner otro ejemplo entonces. Bueno, voy a poner el ejemplo. Aquí hace calor. Aquí hace calor, bueno. Imagínense que aquí está la refrigeración a todo lo que da. Yo le voy a decir, a ver, ¿qué anda haciendo allá afuera, oiga? ¿Sí o sí? Pues, ¿qué anda haciendo allá afuera? Pues lo mismo, hermanos. Es lo mismo, hermanos. ¿Qué andas haciendo afuera de la cobertura de Dios? Si Dios está contigo, ¿para qué agarras ahí monte? Eso es lo que Dios nos está enseñando. Si Dios está con nosotros, ¿para qué deseamos nosotros inventar o tratar de ir por atajos o caminos incorrectos, los cuales nos van a extraviar nada más? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y en esa analogía que le estoy diciendo, nos ponen la refrigeración en junio y en julio al máximo. ¿Qué andamos haciendo afuera? Dios está con nosotros, pero como le digo, la pregunta aquí es, ¿nosotros estamos con Él? Pero en los momentos difíciles a veces se nos olvida y gritamos, Señor, sálvame, ayúdame. Y el Señor nos va a decir una vez más, como dijo a Pedro, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudaste? Si yo te he repetido en la escritura, en la palabra hoy, y lo has leído más de 100, 200, 300, 500 veces, Dios, yo estoy contigo. Dios está con nosotros, hermanos, solamente vivamos creyendo en esa verdad absoluta y accionemos día con día como Dios lo solicita. Punto número 1, porque voy a rescatar los principios de este pasaje bíblico que leí, ¿sí? En Josué 1:6. En Josué 1:7 en adelante, perdón. O 1:1 en adelante, el pasaje bíblico. ¿Qué principios encontramos en este pasaje bíblico? Hermanos, solamente esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Pero, escuche bien lo que le voy a decir. Nadie puede ser valiente por ti. Nadie lo puede hacer por ti. Es algo que debe estar en nuestro corazón, es algo que debe ser, esa confianza es personal. Nadie puede confiar en Dios por ti. Es personal, hermano, la relación con Dios es personal. Por eso ante las tormentas hay que permanecer de pie, no importando si se ve terrible o amenazante. Si confiamos en Dios y nuestra suficiencia proviene de Él, entonces seguramente Él nos respaldará. El ser valiente y esforzado nos llama a no sucumbir, a no volver atrás, a no tirar toalla, porque ya no veo la salida, ¿no, hermanos? Precisamente ante la adversidad es cuando debemos permanecer firme. Y esto habla de nuestra confianza en Dios. Esto habla de que confiamos en aquel que prometió que estaría con nosotros. Sin embargo, una vez más le digo, el permanecer, nosotros con Él, habla precisamente que le creemos. Y entonces ninguna ráfaga de viento, ninguna corriente, por más caudalosa que esté, nos debe separar de aquel que dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo y que se identifica como el Emanuel, que significa precisamente eso. Esforcémonos y seamos valientes, vivamos en Él y como Él lo espera. Entonces, punto número 1, iglesia, de esos principios que leímos en este pasaje de Josué 1, capítulo 1, esfuérzate y sé valiente. Punto número 2, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca te apartes o nos apartemos precisamente de lo que Dios ha establecido y que nos compartió por escrito en su palabra. ¿Debemos leer la escritura? Sí. Nada más para tener conocimiento, no. Es para formación de nuestro corazón. Acuérdese, la palabra de Dios, si quiero mencionarlo así, es información que nos da formación. Información
que nos fortalece. Información que no debe de quedarse en nuestra mente, en nuestro psique, en nuestro razonamiento. Es información que debe bajar a nuestro corazón para que entonces norme nuestra conducta y nuestro accionar de todos los días. Eso es lo que debe de hacer la palabra de Dios para nosotros. Mire, el conocer la voluntad de Dios por medio de la lectura de su palabra siempre nos dará seguridad, certidumbre y confianza en Él. En todas sus promesas, primeramente porque las conocemos, ¿sí? Y usted y yo, mire, cuando conocemos sus promesas y las abrazamos con todo nuestro corazón, y Él nos está recordando una y otra vez, entonces se va a hacer realidad lo que Él desea en cada uno. Ahora, así como, a ver, ¿cómo aprendió usted a leer? Perseverando, perseverando, perseverando. ¿Cómo aprendió? No sé, que de repente pudiera preguntar yo, ¿a qué es lo que se dedica usted? Hermano, ¿a qué te dedicas tú desde la esquina? ¿Qué te dedicas? Ok, técnico de mantenimiento en refrigeración o en alguna área. Bueno, ok. Técnico de mantenimiento, o sea, ¿cómo aprendiste? Perseverando, 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 y entre más te capacites, más va a ser más fácil desarrollar tu área donde te desempeñas, ¿no? Hermanos, es lo mismo. Yo no sé porque hay preguntas así, ah, a veces tan incongruentes, incongruentes. Y hay personas que dicen, oiga, yo tengo ya 25 años en el Evangelio. Y esta persona que acaba de llegar dice que tiene 5 años y se sabe más versículos que yo. Y su calidad de vida es mejor y le va mejor que yo. Entonces, yo le voy a preguntar, ¿asistes a todos los eventos que tiene la congregación? No, pues no, es que le voy a los cholos. Qué sé yo, ¿no? Tiene otros distractores. Digo, es bueno tener tiempos de esparcimiento, pero no deben tomar el lugar de Dios. Porque quizás vas a saber cómo anotar goles, pero no vas a saber cómo obedecer ante la adversidad. ¿Me explico? Entonces, hermanos, entonces ya viene y, ¿por qué? Tú sabes más versículos que yo. Bueno, ¿cuánto lees en la escritura? No, pues yo leo 5 capítulos diarios. ¿Y tú? No, pues 2 y cada mes. Pues ahí se ve la diferencia. ¿Me explico? Hay que perseverar, iglesia. Hay que involucrarse. Hay que estar insistiendo. Hay que estar en el fuego. Bueno, en este lado aplica lo contrario. Hay que estar en la refrigeración. Sí, ¿verdad? Porque no más, dice. Hay que estar, disculpen, nos apellidamos Llamas, discúlpenos. Si siente poquito calor, es porque llegaron todos aquí los Llamas. Hermanos, hay que estar en la refrigeración para estar cómodos, seguros, ¿sí? Y con más placentera, que nuestra vida sea más placentera. Bueno, solamente es una analogía. O sea, no se quede con la idea. El pastor dijo que comprara un nuevo sistema de refrigeración para la casa. No, hermano, no se quede con el ejemplo, quédese con el principio. Hay que estar bajo la cobertura de Dios. Hay que insistir, hay que perseverar en su camino. Eso es lo que le estoy diciendo, hermanos. En Josué 1:8 dice la nueva versión internacional, fíjese, Josué 1:8, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. La traducción lenguaje actual, cuando dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, dice nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. ¿Ya nos estamos dando cuenta, hermanos? Ahí están. Número 1, esforcémonos y seamos valientes. Número 2, conozcamos la palabra de Dios. Conozcamos la voluntad escrita de Dios, llamada la Biblia, las Santas Escrituras, ¿sí? La palabra del Señor. Número 3, obedezcamos. Precisamente eso significa cuando dice para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Es bueno conocer la instrucción? Sí, excelente, pero no va a servir de nada si no la ponemos por obra. Amén. Esa es la realidad. De nada nos sirve que sepamos las instrucciones y hasta veamos compras algo nuevo y viene un manual, ¿no? Y lo revisas, pero si no lo sigues, a la clásica, pones el GPS y dices, no, es que es por acá.
Bueno, ¿cuántos se han dado cuenta que a veces el GPS se ha equivocado? Yo sí, ¿eh? De repente digo, oye, si yo conozco aquí, si es para allá, me está mandando para allá. A lo mejor quiere ir a los tacos primero. Entonces, hermanos, confiemos. Bueno, hace muchos años, hace como unos 15 años que empezó a ver el GPS, pero no en los carros, sino era un aparatito así. Yo dije, voy a poner la ruta que yo me sé y lo voy a poner porque no confío en esto. Y que sí, mire, me llevó por la mejor ruta, la menos congestionada, y me dijo hasta en cuántos minutos iba a llegar. Gloria a Dios. La Biblia es más que el GPS. La Biblia está abismalmente por encima que el GPS, hermanos. Josué 1:8 en la parte B dice, la nueva versión internacional, cuando dice para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él es escrito, nos está diciendo, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, paso por paso. Josué 1:8, la parte B, la traducción, lenguaje actual, dice, ponla en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Hermanos, hermanas, Dios estará con nosotros, compréndase, decidirá en favor de nosotros, pero usted y yo debemos poner por obra la palabra del Señor, debemos llevarla en práctica, conocerla y ponerla por obra siempre. Comprendamos esto, escuche bien lo que le voy a decir. Dios es omnipresente, sí. Dios es omnisciente, sí. Dios está en todas partes también, sí. Y siempre obrará en favor de aquellos, siempre obrará en favor de sus hijos, sí. Pero sus hijos somos los que le obedecemos. Voy a poner un ejemplo. Hermanos, imagínense que nuestra fe solamente es de apariencia. De apariencia. ¿Usted cree que haya cristianos hipócritas? O sea, de apariencia, porque hipócrita habla de solamente actuar como un actor en el teatro, en el cine. Eso es hipócrita. ¿Usted cree que haya cristianos hipócritas? Más bien yo creo que los hipócritas piensan que son cristianos. Porque, bueno, a eso le llamó el Señor Jesucristo a los hipócritas. ¿A quién le llamó? A los fariseos. Aquellos que conocían la ley, aquellos que hasta le enseñaban, pero tienen una característica, no lo obedecían, esto es, no confiaban en él. La palabra de Dios. Imagínate, no confiar en la palabra de Dios. No sé si a usted le ha llegado, ya ve que en el celular llegan algunos ahí, pensamientos. Entonces me llegó un pensamiento de decía, no sé si será verdad, será mentira, pero traía como que lo había dicho una persona, un sacerdote, ¿no? Y dijo así, este es el versículo que más odian los protestantes, o sea, los cristianos, ¿no? Este es el versículo que más odian los protestantes. Entonces, obviamente uno no va a contestar nada porque es entrar en discusión, pero yo le digo, bueno, primero que nada, si hay odio en tu corazón, no eres cristiano. Esa es la realidad. Y como un cristiano despectivamente llamado protestante, pero no saben por qué protestamos con todo aquello que no es de Dios y que lo están estableciendo como de Dios, dogmas humanos. Protestamos en contra de los dogmas humanos y los dogmas humanos no son de Dios. Nosotros estamos acorde con la palabra de Dios. Pero si alguien te dice, este es el versículo bíblico que odian los que más odian los cristianos, ¿cómo vamos a odiar la palabra de Dios? Discúlpeme, quiere decir que alguien que odia la palabra de Dios no es cristiano. Dudo que sea creyente quien puso ese versículo bíblico. Aunque tenga muchos seguidores y aunque sea muy famoso, no es cristiano. Porque no puede ser posible que diga que un cristiano odia a Dios, a su palabra, que es lo mismo. Entonces de repente la religiosidad lleva a esas circunstancias. Hermanos, por eso dice la palabra de Dios, guarda, obedece, cumple con cuidado todo lo que con lo que en él está escrito. Ponlo en práctica para que entonces tengas éxito en todo lo que hagas, porque lo contrario habla de que no estamos dentro de la cobertura de Dios.
No olvidemos, iglesia, y hemos sido enseñados en ellos muchos, ¿eh? Dios es tan bueno, escuche bien, Dios es tan bueno, tan misericordioso y tan paciente y tan justo, que siempre estará ahí con los brazos abiertos, esperando que reconsideremos y confiemos total y absolutamente en su voluntad escrita. Pero es necesario esforzarnos y ser valientes y permanecer firmes, obedeciendo su palabra a pesar de lo que se ve o a pesar de lo que no se ve. Dios está con nosotros y usted y yo debemos accionar como Él espera que accionemos. Pero no nos esforcemos en nuestras fuerzas humanas, esforcémonos en Él, porque Él es el que nos detiene, Él es el que nos levanta, Él es el que nos sostiene, Él es el quien nos fortalece. Dios siempre permanecerá fiel con nosotros, con su iglesia, con nuestras familias, pero es necesario que usted y yo permanezcamos siempre bajo su cobertura, bajo Él. Eso le dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces vienen las bendiciones, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero no te olvides, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, no tires la toalla. No dejes de luchar. Ante la adversidad, fortalécete más en Dios, aférrate más en Dios. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas, y eso significa en cualquier circunstancia también. Hermanos, es necesario que usted y yo conozcamos la palabra de Dios y que la atesoremos en nuestro corazón. Hermanos, es indispensable que vivamos confiando total y absolutamente en nuestro Dios y saturar todo nuestro ser de su voluntad escrita. Y una vez más, que la conozcamos y saturemos nuestro ser de su voluntad escrita, entonces pongámoslo por obra. Obedezcamos su voluntad. Iglesia, una vez más le recuerdo. Acuérdese, no importa lo que acontezca, fuera y muchas veces dentro de la iglesia. Si tú estás seguro que estás obedeciendo la palabra de Dios y estás respetando lo que Dios ha establecido, no importa, permanece en ese camino porque Dios está contigo. Y Él lo dice una vez más, lo voy a repetir porque es importante que usted lo crea. Salmo 118:6, dijo el salmista, Jehová está conmigo, no temeré. Jeremías 20:11, dijo el profeta, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Mateo 1:23, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. En Mateo 28:20, palabras del propio Señor Jesucristo, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo cree, iglesia? No dudes ante la adversidad. Dios está con nosotros. Dios está con usted. Dios está con su iglesia que se mantiene bajo su cobertura. Dios siempre, y usted lo puede leer en la escritura una y otra vez, Dios siempre actuó en favor de su pueblo que permaneció en él. Sí, mire, estuvo con los reyes que obedecieron y establecieron sus mandamientos, estuvo con los profetas que hablaron su verdad, estuvo con sus siervos que hicieron lo que debían de hacer, y esto enseña y nos confirma que Él está con nosotros, y que sus promesas también dijo que regresaría por su iglesia, y eso es una realidad, es una realidad. Lo único que debemos usted y yo hacer todos los días de nuestra vida es permanecer en obediencia a su perfecta voluntad, para que entonces su voluntad actúe en favor de nosotros. Pero usted y yo necesitamos obedecer. Ahora, Él conoce nuestras luchas y Él sabe que no somos perfectos, ¿eh? Él sabe que no somos perfectos, pero Él sabe si confiamos en Él o no. Él sabe nuestras deficiencias, pero Él sabe que por eso estamos aquí y no desmayamos, sino venimos a fortalecernos escuchando su palabra, esa palabra que nos anima, esa palabra que nos alienta, esa palabra que nos fortalece, esa palabra que nos mantiene en el camino correcto. Hermanos, no se desvíen ni derecha ni izquierda. Él conoce nuestros corazones, sabe nuestras luchas, sabe nuestras batallas, sabe nuestras debilidades y sabe con qué en ocasiones seguimos batallando. Hermanos, pero estamos aquí, no desmayemos, perseveremos, sigamos insistiendo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
Esa es la voluntad del Padre Celestial. No olvidemos, no olvidemos, hermano, hermana. Él sabe, porque usted dice, es que Dios no sabe qué es vivir como ser humano, de las tentaciones y todo aquello que jala. Hermanos, él vino como ser humano. Y la escritura da testimonio que dice que no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él las sintió, Él las experimentó y fue tentado, así lo dicen todo, pero no sucumbió, y es poderoso para socorrer a los que son tentados también. Abracémonos de Él. Él sabe que es ser humano. Él sabe que necesitamos esforzarnos y ser valientes, que no tengamos miedo, que confiemos en el Señor, que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Iglesia, persevera y no desmayes. Dios fijó su vista en ti y no la va a quitar. Dios fijó su vista en ti y no la va a quitar. No la va a quitar. Hermanos, mire, le voy a poner una analogía. Primero le explico que Dios es Dios y el Todopoderoso, el Omnisciente, ¿sí? Con nosotros o sin nosotros. Los que requerimos de Dios somos nosotros. Los que requerimos de su fortaleza somos nosotros. Y yo les digo a los muchachos, usted sabe, yo soy maestro. ¿Qué muchachos? Chavos, entreguen el trabajo. ¿Para qué la juegan? De todo modo lo tienen que entregar. Hermanos, hagamos nuestro trabajo diario. Obedezcamos a Dios, su palabra. ¿Para qué la jugamos? ¿Para qué la jugamos? Eso es lo que nos conviene. Eso es lo que nos conviene. Dios actúa en favor de nosotros, porque simple y sencillamente somos su iglesia, somos sus hijos, somos su familia, y Él nos demostró que nos amaba enviando a su único Hijo, enviando a Jesucristo, el Salvador del mundo, para que usted y yo tengamos esperanza de vida eterna en Él. Amén. Iglesia, hermano, hermana, Dios está con usted. Dios está contigo, Dios está con tu familia, Dios está con tu matrimonio, con su iglesia, con sus hijos. ¿Lo creemos? Demos gracias a Dios. Amén. Padre, yo te doy gracias por esta congregación. Yo te doy gracias por cada bebé que está en los salones, por cada niño. Te doy gracias por cada mujer, por cada varón que está aquí, por cada matrimonio, por cada jovencito, jovencita, Padre. Y yo sé, mi Dios, porque así nos lo revelas en tu palabra, que tienes grandes planes de bendición, de bien para nuestras vidas. No de mal, sino de bien, Padre. Pero lo único que requieres de nosotros es que permanezcamos en obediencia, bajo tu cobertura, bajo tus enseñanzas, bajo lo que tú nos dejaste por escrito, mi Dios, para que no haya confusión y ambigüedades, Padre, y nos extraviemos, mi Dios. Gracias, Padre, porque al ver yo tu palabra, Señor, la Biblia, mi Dios, las Sagradas Escrituras, Padre, yo veo en ella, solamente al verla, tu misericordia y tu amor para con cada uno de nosotros, mi Dios, porque así nos revelas tu voluntad, Padre. Te damos gracias, Padre, por tu paciencia. Te damos gracias, mi Dios, porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado. Te damos gracias, Padre, porque dijiste y prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y yo lo creo, y esa es mi convicción, y ese es, Padre, en lo cual voy a vivir todos los días de nuestra vida hasta que tú lo decidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús yo te pido una bendición grande, maravillosa, Señor, riquezas espirituales para todos mis hermanos que están reunidos en este lugar, Padre. Bendíceles, prospérales, mi Dios, así como prospera su alma, Padre. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pido, a quien damos toda gloria, honra, alabanza por los siglos de los siglos. Amén.